Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Más o Menos, donde platicamos con las personas detrás de la vida pública. El día de hoy tenemos una gran invitada. Diana, te quiero, te admiro, eres una persona muy importante en todo este proceso de vida y como lo decíamos ahorita fuera de cámaras, este es nuestro segundo podcast que grabamos, pero con una gran diferencia, pero sé que va a ser igual de rico y de importante el tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Jorge. También te quiero, también te admiro y me da muchísimo gusto que podamos platicar aquí en este café que nos debemos desde hace una pandemia, Ya sé. pero que ahora lo haremos un poquito público. Diana, eres una persona muy talentosa que se dedica a cosas muy importantes, pero antes de hablar de todo lo que haces ahora, es muy importante hablar del antes. Me gustaría que compartieras conmigo, con quienes nos ven y nos escuchan, de dónde viene Diana. O sea, cómo se ha ido construyendo esa Diana que hoy es ese referente, es una mujer súper exitosa y que comparte ese talento con todos nosotros, pero tiene un inicio, un origen. Platícanos de Diana chiquita. De ¿Dónde Diana, nació? de Diana ¿Cómo chiquita. era? Tremenda. Ay, wow. Bueno, gracias por preguntar eso, porque creo que tienes un ojo muy acertado en decir que hoy lo que somos, pues en algún lugar nació y se fue construyendo, ¿no? Fíjate, Jorge, que he construido una narrativa sobre mí que recientemente compartí en mi última charla con los jóvenes líderes Sí, de claro. la asociación cívica que los acompaño desde la primera generación. Y en esta última charla le encontré un hilo conductor sobre los viajes. Yo creo que yo soy una mujer viajera, ¿no? Y entonces me puse a reflexionar cómo ha sido el viaje de mi vida y creo que llevo 3 viajes, ¿no? 3 estaciones. La primera, bueno, es una niña que nació y creció en La Polvorera, un barrio al poniente de De Torreón, Torreón. en una familia muy matriarcal, guiada por mis abuelos, esencialmente por mi abuela, mi madre, mi tía, mis tíos, y en unas condiciones muy afortunadas, porque a mí me marcó, como a todos, un contexto en el que no elegimos nacer, que en mi caso particularmente es ser hija de maestros. Quienes somos hijos de maestros sabemos que hay condiciones particulares de formación por el acceso a materiales, a libros, a colores, a una serie de cositas que divierten y que forman y que no todos los niños tienen. Yo siempre digo que si se acuerdan los que estudiaron en escuelas públicas de que te encargaban una lista de útiles larguísima donde había cartulinas, crayones, plumones, papeles de colores. Bueno, los hijos de maestros agradecemos mucho eso O- porque terminaban en nuestras casas. Oye, Diana, ¿y qué soñaba Dianita, Ujú, ujú. el ser de grande? O sea, ¿cuál era su sueño profesional? Mira, había 2 grandes juegos, había tres grandes características, ¿no? Uno era ser maestra. Yo creo que era natural. En mi Sí, casa había claro. pizarrones, gises, cuadernos, lápices y era muy natural jugar a ser maestra. Por eso yo siempre les comparto a mis alumnos que estar con ellos ese es mi recuerdo más antiguo que yo tengo de algo que quería hacer y hoy lo disfruto mucho. Luego, un día, esto es muy gracioso, porque recuerdo perfectamente haber visto en la televisión a Alberto Peláez Mm. transmitiendo desde Afganistán. Que luego, por cierto, cuando conocí a Alberto en Madrid se lo conté y bueno, se moría la risa. Un día descubrí que dije, qué importante es poder vivir algo, no sé si fue con esas palabras, pero decía, ¿cómo alguien puede estar viviendo y lo que él está viviendo es la única forma que tenemos de enterarnos? Y encontré ahí tirar un hilo de la comunicación, ¿no? Ambos tenían además en común esos juegos, y ese juego al micrófono, ya que daba las noticias o a veces a que era maestra, tenían en común que casi siempre era como la mandona del juego. Entonces, si jugábamos a la escuelita, yo era la maestra. O si jugábamos a la tele, yo era la que La salía a cuadro, ¿no? conductora, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, creo que soy muy afortunada porque muchos de esos recuerdos, pues hoy forman parte de lo que se ha ido construyendo en el presente. Y qué importante el tener presente eso que es nuestra esencia, el ser niños y que sea parte de esta vida Es que hemos increíble. construido. Es increíble porque yo detecto otra circunstancia de esas involuntarias, pero que agradezco mucho. Y es un contexto de oportunidades, Jorge.
Es decir, mi infancia creció en la polvorera, pero con particularidades. Es decir, yo todas las tardes tomaba el polvorera con mi mamá para ir a mi clase de inglés. Y luego corríamos, me acuerdo, desde la escuela de inglés que estaba en la ampliación Los Ángeles hasta enfrente de la catedral, donde después iba a mi clase de piano. Y luego de ahí caminando hasta la Falcón, donde pasaba el polvorera de regreso. Entonces yo sé que en ese contexto, esas oportunidades, esa visión que tuvo mi mamá de que la niña estudiara inglés, de que la niña fuera a clases de piano, en el cual solo duré un año porque no tenía mucho talento, me lo dijo 20 años después el que había sido mi maestro de piano siendo niña, que me recordaba y me decía, no, claro, yo recuerdo que te dejaron de ir a clases porque no tenías mucho talento. Esas fueron oportunidades y que yo hoy sé que si me recuerdo jugando a la escuela dando clases, que si me recuerdo con un micrófono jugando a la tele o a dar las noticias, y hoy tengo una vida que he construido muy alineada a eso. Primero es porque me sigue divirtiendo, hay otras cosas que me divertían y ya no me divierten y dejé de hacerlas, pero también es porque tuve oportunidades de aprendizaje y para mí ahí ha estado como un poco la clave. Que claro que es muy importante esa visión de tu mamá. Sí. Pero el esfuerzo, yo creo que eso es todavía mayor, o sea, porque cualquier papá no dudo que tenga este interés de, que mi hijo se prepare, que tenga estas oportunidades, pero luego es, híjole, es que tenemos esto y aquello y no tenemos carro, ¿no? Y no importaba, camión, ¿No? a pie, correr, etcétera. Y es hoy lo que ha ido dándole esos escaloncitos de más a Diana para... Claro, eres talentosa, pero lo decía Javier Villalba, una persona que invitamos al un capítulo pasado, decía... A veces es más importante la disciplina que el talento. Claro, es formidable si se combinan ambos, ¿no? Pero qué bonita tu mamá, ¿no? Esa disciplina y ese esfuerzo de que Diana pueda tener algo más. Estoy convencida que había esfuerzo, que había disciplina y que había ilusión. A esto que te decía tu invitado sobre la disciplina más importante que el talento, yo también creo, yo soy una fiel creyente de que el talento está sobrevalorado, de que la pasión está sobrevalorada, ese tema de vive de tu pasión. Bueno, cuando me entere cuál es mi pasión, ¿no? Porque además pareciera que hoy todo el mundo nace sabiendo cuál es su pasión. Y en un entorno como el que tenemos ahora, donde hay tantos estímulos y aprendes tanto y ves tanto que un día quieres hacer una cosa y luego otra, y parece que todo el mundo lo tiene claro. Pero yo creo que había disciplina, que había esfuerzo de mi mamá, de mi tía, que también era parte de esas carreras en las tardes para llevarme a las clases, pero había ilusión. Y había algo que yo hoy que soy mamá, Jorge, procuro mucho acordarme, hacer un ejercicio de conciencia, y es inyectar ilusión a lo que haces. Es decir, esta idea de que se puede. Yo hoy volteo para atrás y digo, wow, o sea, había un montón de cosas materiales que no tenía. Pero claro, hoy lo veo. En ese momento yo tenía todo lo que yo quería, ¿sabes? Yo creo, por ejemplo, un recuerdo más que tengo, y estoy convencida de que este vicio viajero que tengo es producto, por ejemplo, de las clases de idioma tan chiquita. Porque claro, tú aprendes un idioma, nunca me voy a olvidar que la primera lección de la primera clase del curso de inglés al que yo fui, nos enseñaban a decir a cup of coffee, please, and a cup of tea, porque además era inglés británico, ¿no? Entonces, bread with butter, porque además había que decir butter, porque estudiamos inglés británico. Y yo me imaginaba cómo era tomar el té a las 5 de la tarde, cómo eran esos escenarios. Luego estudiar francés e imaginarte cómo es París. O sea, toda esta parte del aprendizaje ligada a una ilusión, a cómo será Y otras ahí, cosas. antes de hablar de este proceso de cuando estudias y la maestría y todo, sí, no quisiera cortar la emoción de este momento. ¿Cómo fue para ti estar en París, estar en eso que soñaste y decir, mi primera clase de inglés? ¿Cómo fue o sea, yo ¿La lo pensaría, conexión? sí, el decir, veo a Estoy aquí. Diana pequeña y estoy donde que hubiera querido estar 20 años después, no sé cuántos años. Fue muy emocionante porque yo fui viajera desde muy niña. Mi abuelo, que es uno de los pilares en mi vida y que desde hace muy poquitos días ya no está en este plano conmigo y con mi familia, mi abuelo fue ferrocarrilero. Entonces eso nos permitió viajar. O sea, yo recuerdo muchos viajes en tren todavía ¿Ah, de sí? niña. Sí, claro.
unos viajes a Guadalajara en tren que no le deseo ni a mi peor enemigo. Oye, ¿y te tocó ir en la maquinita o por lo menos conocer una? Muchos, porque mi abuelo fue ferrocarrilero y luego mi tío, mi gran tío de mi vida, fue también ferrocarrilero y él trabajaba en los talleres. Justo ahora en las reuniones navideñas venían recuerdos. Yo pasé muchos días en los talleres de ferrocarril jugando con mi tío. El juego era, que ahora digo, que no se entere el DIF porque demandaban a mi tío. El juego era, ahí viene la máquina, entonces pon una moneda en el riel porque ahí viene la máquina. Ya pasaba la máquina y claro, la moneda quedaba pues completamente plana, ¿no? Y el juego era ese. Ahí viene otra vez la máquina, pon la moneda y sal corriendo. Que ahora pienso, o sea, cualquier día te llevaba la mano la máquina, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, era divertidísimo. Entonces, yo viajé mucho de niña en tren. Era horrible, era la cosa más fea del mundo. Viajes larguísimos, incómodos, sucios. Pero como esta naturalidad de podemos ir a donde queramos. Claro, en mi cabeza, era niña, a donde queramos era ir a Guadalajara a ver a la familia, ir a Durango a ver a la otra familia. Y entonces eso como que fue natural. ¿Cómo fueron esos primeros grandes viajes? Mi primer gran viaje, viajé mucho en México, tuve la oportunidad de viajar mucho, luego el nerdismo y la ñoñez académica me regalaron muchos otros viajes. Fui la típica niña de sí, las olimpiadas de matemáticas y las olimpiadas de física y entonces tengo muchos amigos todavía 20 años después de aquellas épocas, de mi época científica. Mi primer gran viaje, premio, fue conocer París. Y yo conocí París en el último año de mi carrera universitaria, cuando se conjugaron dos cosas, las oportunidades, creo que también el talento y el esfuerzo. Y entonces yo estaba estudiando francés en la Alianza Francesa y un día me veo en una pared pegado un letrero que decía que iba a haber un viaje estudiantil a París y que quedaban lugares, un teléfono para pedir informes. Le dije a mi mamá, me encantaría. Me dijo, pues a mí también me encantaría, mucho gusto. Gracias. Claro. Y a los 2 o 3 días me informan en la universidad donde yo estudié la carrera que ese último semestre yo era el mejor promedio de mi generación. Yo no sabía. Y que en la universidad había un programa donde el mejor promedio de la generación no pagaba el último semestre. Wow. Y entonces cuando se lo digo a mi mamá me dice, bueno, pues obviamente ya teníamos el dinero para pagar el último semestre, úsalo para irte a París. Y entonces mi gran regalo de fin de carrera fue al final eso, porque se dio lo otro, si no obviamente nunca hubiera podido, en un viaje que además era un viaje con un montón de gente que yo no conocía, porque era un viaje que organizaba un colegio que no era el mío, y le sobraron lugares para completar el paquete, bueno, lo anunciaron y 2 o 3 nos sumamos para completar ese grupo. Y fue reafirmar que es posible, Jorge. Para mí los viajes, y es algo que yo hoy hablo mucho con mis hijos en este espíritu viajero, que soy consciente y alevosamente culpable de estarles inspirando un espíritu viajero con toda la alevosía del mundo, es recordar que es posible, que será más tarde, más temprano, más difícil o más fácil, pero que es posible. Porque esa sensación para mí de estar en París y decir como efectivamente tú dices, voltear para atrás y verme en esas tardes corriendo, agarrando el polvorera para llegar a las clases, etcétera, parecía una distancia muy grande, pero al final la distancia se hace nula, o sea, ya no hay distancia, ya estás ahí, ya estás parada, ya tienes ese frío que tu cuerpo nunca había sentido, ya estás frente a esa comida que tu paladar nunca había probado. Y es posible, y creo que el gran tema es ese, es autoprovocarte estímulos, imágenes, lugares, personas, conversaciones, tú eres experto en eso, que le digan a tu cerebro que es posible. Y entonces vas derribando esas barreras de lo que tu cerebro cree que no es posible, porque no está en tu entorno, porque no lo has visto, porque nunca lo has tocado. Pero cuando le dices, hola, sí es, aquí estás, es interesante porque se empiezan a abrir otras puertas. Qué padre. O sea, que pase esa conexión entre tu pequeña y este sueño de lograrlo. Pero quisiera regresar a esta etapa del estudiar comunicación y este proceso también de maestría, que es algo que te fue formando. Creo que es algo importante el que nos compartas, porque como lo decíamos fuera del aire, bueno, incluso aquí en el podcast,
nos exigimos y decimos y todos tenemos nuestro rumbo y creemos que sabemos lo que queremos. ¿Cómo fue para ti esa época de universitaria? Mira, yo te decía al inicio que yo he entendido mi vida como un viaje con varias paradas, ¿no? La infancia, la adolescencia, la juventud como universitaria forman parte de todo un primer viaje. Y es un viaje, Jorge, donde no nos damos cuenta. Creo que hasta en la universidad nos empezamos a dar cuenta. Hoy lo veo con mucha claridad a la distancia. Pero todo nuestro primer viaje de vida es un viaje bastante sencillo en realidad, porque no tenemos que elegir nada. Vamos a la escuela que nuestros papás nos dicen, nos ponemos la ropa que nuestros papás nos dicen. O sea, alguien más siempre elige a qué tren subirte y en qué asiento sentarte y hasta te hacen la maleta. Toda esa primera etapa de vida es así. Creo que es muy común que nos ocurra que cuando entramos a la universidad entras en una primera gran crisis porque parece que tienes la primera gran oportunidad de elegir tu viaje. Sí, claro. ¿Te quieres subir a ese tren o te quieres subir a otro? ¿Quieres llevar eso en la maleta o quieres llevar otro? ¿Quieres ir con maleta o quieres ir con mochila? ¿Quieres viajar en primera? O sea, parece, y digo parece, porque a mí lo que me ocurrió es, ahora lo veo, a los 18, 20, 25, 30, no lo vi. Lo veo ahora. Que no es cierto, que te das cuenta. O sea, que en realidad sigues estando en un segundo viaje donde alguien más decide. Ya no son tus papás, a lo mejor. Ya empieza a ser tu ego. Ya empieza a ser lo que se ve bien. Ya empieza a ser la carrera que deja. Ya empieza, si eres más rebelde, la carrera que es cool, aunque no deje. Y entre menos deje, mejor, porque soy más rebelde, ¿no? Pero seguimos subiéndonos a un tren que alguien más eligió. Yo tenía relativamente clara mi vocación en torno a las humanidades. La comunicación es una carrera donde yo veía un futuro interesante en términos de talentos y dones que yo he reconocido en mí. El don de hablar en público, de organizar mis ideas, de poder expresar con cierto nivel de claridad lo que pienso. Y entonces veía como muy natural un camino hacia la comunicación, ¿no? Pero tuve un tropiezo cañoncísimo. O sea, cañoncísimo nivel. Hice una pausa profesional en el estudio de comunicación para estudiar física. ¿Física? Física ¿Cuántica? Teórica, además. Okay. O sea, física teórica. Sí. O sea, óptica, mecánica, cuántico, o sea... ¿Era tu época Sheldon de científica Cooper. o...? Claro, sí, claro. Porque yo venía de una adolescencia en la secundaria, en la preparatoria, donde se me había dado muy bien la matemática. Sacaba muy buenas notas, fui a concursos, gané concursos, todo parecía indicar que la niña era muy buena para la física y las matemáticas, ¿no? Cuando entro a estudiar comunicación, me gusta, venía de una muy buena prepa y me parece muy fácil. Y digo, aquí no hay ningún reto para mí, ¿no? Y claro, como hay un guión que dice que tiene que ser siempre difícil, porque entre más difícil eres mejor, porque entre más batallas, más vale. Bullshit, hoy lo sé, o sea, no tiene por qué ser difícil. No, claro. Pero en ese momento crees que si está siendo fácil, entonces tal vez no sea por ahí. Y elijo irme a hacer un semestre de física, porque capaz que entonces yo tenía que ser científica. Me encanta, me gusta mucho, tengo todavía grandes amigos de esa época, científicos todos. Pero termino eligiendo por cómo se siente, ¿sabes? Y yo no me veía en ese entorno. ¿Dónde estudiaste física? En la UDG, en Guadalajara. En Guadalajara. Sí, en el Centro de Estudios Científicos, en el CUSEI de la UDG. Con un grupo de amigos increíbles, con maestros increíbles, los laboratorios increíbles. Me sumergí mucho en ese mundo universitario. Yo, ¿sabes qué pasa, Jorge? Y yo sé que esto te va a resonar. Yo había esperado muchos años llegar a ser universitaria. O sea, tenía muchas ganas de ser universitaria. Y cuando entré a la universidad, esto no se parece a lo que yo creía que era ser universitaria. O sea, ¿dónde están...? No se parece a las películas gringas, ¿no? Claro. No, esto no se parece a Harvard. ¿Dónde están las gorras con la inicial de la universidad? ¿Dónde están los equipos de debate? ¿Dónde está la biblioteca llena de gente estudiando? No había nada. No había nada.
Y entonces cuando me voy a la UDG, ahí hay mucho de eso. Es un entorno muy universitario. Sí, claro. Me encanta, lo disfruto, pero termino dándome cuenta que no es mi esencia, que yo soy social, que yo soy de humanidades, que a mí me... Y encuentro, hace poco alguien me preguntó si identificaba por qué algo que parece que no tiene nada en común, como la comunicación y la física, por qué me había llamado. Y hoy sí sé que es porque al final lo que tienen en común es una necesidad de explicarte el porqué de las cosas. En un lado, desde los números y desde las teorías físicas, pero en las humanidades desde la filosofía, desde las preguntas más profundas sobre por qué estamos aquí, qué hacemos aquí. ¿Y ¿no? cómo fue para tus papás el decir, o sea, primero decirles, oigan, me quiero ir, voy a estudiar física, y luego decir, ya no quiero estudiar física? Pues mira, yo creo que fue un reto de paciencia. Pues yo creo que debió ser el mismo reto ese como el que a los 22 años les dije, ya me voy a Madrid a hacer una maestría con todos los ahorros de mi vida, paréntesis, 300 euros en la bolsa. O sea, yo creo que en todos esos casos, o decirles, no, ya me voy a regresar, y ya me voy a casar, y ya me voy a descasar. O sea, pues yo creo que con un gran ejercicio de paciencia y creo yo, de mucha confianza. Yo le he preguntado a mi mamá, por ejemplo, literalmente, ¿por qué me dejaste irme a España? Con 22 años, una maleta y 300 euros en la bolsa. Y su respuesta es, porque tenías que hacerlo. O sea, porque nada de lo que te dijera iba a funcionar hasta que lo hicieras. Y entonces creo que ahí identifico, sin saber, porque no lo he hablado, como qué fue para mis papás todo este proceso, pero ahí identifico que hay una mezcla de mucha paciencia, de seguramente mucho ponerme en manos de Dios y quedarse con el Jesús en la boca, pero también de mucha confianza, ¿no? Lo cual yo estoy muy agradecida porque en todos esos casos ha habido un darle para adelante, ¿no? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue el primer día de Diana en España con su maleta y sus 300 euros a punto de arrancar una nueva experiencia de vida, ¿no? Con mucho miedo, porque a mí me cayó el 20 de lo que yo había hecho a los 22 años cuando estaba allá. O sea, yo me enteré de lo que estaba haciendo cuando ya estaba allá. Ahí me enteré. Y cuando me enteré, era muy tonto lo que estaba haciendo. O sea, estaba muy cañón lo que estaba haciendo, ¿no? A mí me cayó el 20 cuando me bajó el avión. Yo llego un día festivo, un 12 de octubre. Normalmente hay menos vuelos. Además, justo en ese periodo en el que yo estaba, como que el espacio aéreo estaba cerrado por un tema del desfile militar, del Día de la Hispanidad. Entonces era muy chistoso porque llegué a una sala casi vacía y ahí me digo a mí misma, es muy absurdo lo que te voy a decir, pero mi primer pensamiento fue, es que si yo me muero ahorita, nadie de este lado del océano me reclama. O sea, yo llegué conociendo a 0 personas en todo el continente. Tenía un contacto de un profesor que yo había tenido como una referencia, su correo electrónico. Sí, pero que no vivía ni siquiera en Madrid, vivía en Salamanca. Yo llegué con una dirección anotada en un papelito de un piso que había alquilado por internet, que en 2006 ya empezaba a ver las primeras páginas donde, bueno, medio rentabas una habitación dentro de un piso compartida con otras personas. Salí al aeropuerto, tomé un taxi y yo me acuerdo de haber ido en el taxi y decir, ¿y si esta dirección no existe? O sea, ¿cómo qué estás haciendo aquí? ¿Y si llego y aquí no hay nadie? ¿Y si llego y son asesinos seriales? O sea, como... muchas cosas pasan por tu cabeza, ¿no? ¿Cómo se me ocurrió, sabes? Por suerte no, llegué, no eran asesinos seriales, eran 2 chicas muy lindas que luego nos hicimos amigas. El viaje que inicialmente era de 8 meses se convirtió en poco más de 3 años. Wow. Toda una experiencia de vida, todo salió bien, por suerte. Pero fue un balde de realidad muy frío sobre cómo qué carajos hiciste. O sea, ¿cómo llegamos aquí? ¿En qué momento estás de este lado del mundo? ¿Sabes? Y no sé, o sea, para serte sincera, no sé si lo volvería a hacer. No sé, aunque casi creo que la respuesta es no, ¿dejaría hacer eso a mis hijos?
¿Seguro? Yo lo veo, o sea, hemos tenido pláticas muy profundas y cada una de ellas siempre deja algo. Y yo veo esta parte en la de, pareciera que no lo harías, pero lo has hecho en otras etapas de tu vida, en Sí, otras cosas, en tu negocio, en tu y lo empresa, sigues en haciendo. todo lo que haces, en tu persona, o sea, la manera en cómo te has arriesgado y vas construyendo sobre esas nuevas ideas. Pues a lo mejor tal vez no te lo preguntas porque ahora ya no estás tan sola como ahí en Claro, esa parada del aeropuerto, pero es arriesgarse. Y es es algo que te arriesgarse. admiro y que has ido construyendo. Pero ahora quisiera preguntarte, después de España, ¿cómo fue regresar a la laguna? 3 años en Europa, el viejo continente, las grandes escuelas, todo. Regresar al pueblo, digo, y lo digo con mucho cariño, o sea, ¿cómo fue para ti? Yo también le digo pueblo con mucho cariño. A veces con menos cariño cuando paso por un bache. Este, fue lindo porque fue convencida. Sí, yo regresé más por motivos personales que tenían que ver con casarme en ese momento, con ya formar una familia. Y en ese momento estaba convencida y consciente de que había sido una etapa muy linda, había tenido muchas experiencias. Fueron 3 años en Madrid, de los cuales un periodo intermedio en Canadá, también por motivos de trabajo. Entonces, estaba en ese momento convencida, otra vez regresando a la historia de los guiones y los viajes que parece que tienes predeterminados, pues de que era lo que seguía, ¿no? Ya, seguía a volver, seguía a casarse, seguía a tener hijos, o sea, seguía en el guión. Y Era cuando, parte de esa historia que nos han vendido de claro, hay que hacer esto y luego esto. paso 1, paso 2, sales de la carrera, te va muy bien, haces una maestría, wow, la rompes porque vives en el extranjero, te va súper bien, pero ya toca regresar, casarse, ¿Tendrías sacar cuántos una años? hipoteca, 25, casi 25 26, años. sí, Chavita. muy joven, muy joven, muy joven, muy apegada al guión, contenta, por supuesto, porque tampoco puedo decir que me arrepiento de haberlo hecho. En ese momento crees y hay un gran orgullo en seguir el guión. Eh, con el tiempo lo ves diferente y empiezas a construir unos guiones distintos, ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas? O sea, es que me surge por lo de Canadá, España, las clases de francés, inglés. Ya, fluidamente, o sea, capaz de sostener una conversación, 4. 4. Ujú. Y mi fracaso el lingüístico profundo es el alemán. El alemán. Estudié varios meses y fui incapaz, o sea, solo pude hilar una frase que la sigo diciendo, aunque nunca viene al caso, pero nunca fui capaz de hilar más de una frase. Y regresando a esta época ya en la laguna, el regresar, más o menos con los años que me dices, Ujú. llegas en la época de la inseguridad, ¿no? Sí, ¿Cómo fue para ti ese choque? durísimo. Durísimo porque yo recuerdo haber venido de vacaciones, un viaje de estos de 3 días, porque aparte yo tenía la gracia para mi ex jefe, que adoro, de que yo trabajaba en una agencia de relaciones públicas, ¿vale? En Madrid. Y nuestro gran proyecto, el gran cliente por el que yo entré a trabajar a esa agencia era que llevamos toda la comunicación de la marca México para toda Europa. Wow. Yo recuerdo cuando en 2007, fíjate, déjame contarte esto como Sí, un sí. paréntesis porque me parece que puede ser muy revelador sobre este tema de la inseguridad. Parte de mi trabajo en la agencia era hacer algo que le llamamos el clipping de información, ¿no? Que yo llegaba a mi oficina todos los días y tenía ya una serie de recortes, fotocopias de todo lo que en los principales medios europeos se decía sobre México. Yo tenía que leerlo, analizarlo, redactar un informe. Con la diferencia horaria me jugaba muy bien el tiempo para que a más tardar a la 1 de la tarde en Madrid, es decir, las 6 de la mañana de aquí, yo lo enviaba y estuviera en los correos electrónicos de secretarios de Estado, líderes, la cúpula política, ¿no? Es decir, nosotros digeríamos todo lo que se decía sobre México en Europa Como para que aquí lo supieran. una síntesis informativa, pero más especializada. Sí, muy especializada y particularmente porque era nuestro enfoque en turismo, Ok. ¿no? ¿Qué se decía sobre la marca? Y recuerdo muy bien el día que llegué a la oficina y estaba entre todos esos recortes la portada del País, donde había una foto que nunca me voy a olvidar,
tomada como en contrapicada desde el suelo con un tanque militar y la Catedral de Morelia de fondo. Y la portada del País era que en México habían amanecido los tanques en las calles. Recuerdo perfectamente ese día, o sea, hasta ahí toda nuestra chamba era, bueno, que si traíamos, vine varias veces, que si traíamos periodistas de condenadas de Nat Geo a Chiapas, a no sé qué, a Chichén Itzá, que hicieran reportajes lindos sobre turismo, y un día eso se convierte en un cuarto de guerra para hablar con la gente de la embajada y decidir qué le íbamos a decir al país, no sé, a Le Figaro, al Correr de la Sera, a todos estos medios que nosotros teníamos la relación directa. Mi trabajo era relacionarme con esos periodistas, qué les íbamos a decir sobre lo que se estaba diciendo de México, ¿no? Entonces yo había visto, es una cosa muy chistosa, porque lo había visto muy de cerca, porque estuve en esas mesas de cuarto de guerra, pero no lo había sentido. No lo viviste en carne propia. Exacto. Yo estuve en las mesas donde se decidió qué le íbamos a decir a los medios sobre eso, ¿no? Y en 2008, 2009, en un viaje que tuve a México para alguna reunión, no recuerdo de qué, siempre procuraba pedir 2 o 3 días extras para si venía a la Ciudad de México echarme un vuelo a Torreón y ver a mi familia. Y es la primera vez que me acuerdo perfecto, estando con mi familia, esperando un semáforo en 4 caminos, nos pone al lado una camioneta de militares con las armas apuntando. O sea, yo nunca en mi vida había visto un arma apuntándome, Jorge. O sea, yo a mis 20 y muchos años nunca había visto un arma. No tenía por qué haberla visto. Hoy lo pienso y veo la cantidad de armas que mis hijos han visto. O sea, desde un guardia en el supermercado hasta los policías por las calles. Y es que yo recuerdo que a mis 20 y muchos años fue muy impactante ver un arma de cerca, porque nunca había visto una. Es algo tan normal ahorita que pareciera que lo hemos visto toda la vida, pero no. No es cierto. Yo tenía 20 y muchos años y nunca había visto un arma apuntándome. Fue muy impactante. Y regresé a intentar comprender qué estaba pasando. Y no sé, no te das cuenta. O sea, aprendes a vivir con eso. Aprendes, pues ya, o sea, yo recuerdo en los primeros meses un bombazo que hubo en la Dirección de Seguridad Pública. Vivía muy cerca de ahí, yo vivo muy cerca y nos despertó el sonido, luego los balazos. O sea, toda esta parte que aprendes a vivir con eso, pero que nunca entiendes. O sea, yo a la fecha no comprendo. Y es muy duro, la verdad, haber hecho, es como meterte en una piscina helada sin haber metido los pies. O sea, venir de un entorno social y económico y político tan seguro y de repente meterte en esa piscina helada, ¿no? Y esa llegada a Torreón fue un momento que cambia tanto tu vida personal como tu vida profesional. Sí. Y recuerdo que se hace el tema del barómetro, ¿no? Uh-huh. O sea, esa idea que fue muy importante porque fue un contrapeso en la época de Lalo Olmos. Uh-huh. ¿Cómo fue para ti no ese proceso? Fue muy interesante porque yo regreso con muchas inquietudes y con muchas ideas. Muchas. Creo que más de las que podemos gestionar. Al final, el estar en otro lado, el tener el contexto no solo nacional, sino internacional, y el vivir en otro país, creo que te da la oportunidad de ver las cosas diferentes. Totalmente. Y el tema del barómetro no es el agua hervida. El tema del barómetro claramente era una idea referenciada de algo que existe en España, que se llama el Barómetro de Opinión Pública, que realiza el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es bien interesante, es un poco el INEGI uh-huh. en nuestro país, pero con un toque bastante más independiente, bastante mejor dotado de recursos y financiamiento. Y el CIS publica un informe bimestral de cómo anda la opinión pública y yo lo aprendí muy bien. El director del CIS en aquel momento fue maestro mío en la maestría, me metí mucho a eso, la fundación donde yo estudiaba colaboraba con la elaboración del barómetro y parte de mi servicio becario lo hice con ello, entonces lo conocía muy bien. Y me pareció muy natural entender que la política pública y que los temas públicos sigan la lógica de lo que se opina y se habla afuera. Y me pareció muy chocante
de repente cuando regreso con mayor conciencia de lo que quiero hacer y cómo quiero incidir, me pareció muy chocante encontrarme con un discurso que además prevalece, Jorge, donde los políticos hablan con muchísima facilidad de lo que la gente quiere. ¿Quién es la gente? Sí, ¿Cuántos son la gente? ¿Con qué lo contrasta? ¿O cómo Exacto. le fue a preguntar a su Es casa? que la gente quiere, es que la gente dice. ¿Quién es la gente? Y cuando yo empiezo a escuchar eso, mi primer recontacto con la vida pública fue, y sigue siendo, pero en ese momento ya era GREM. Regresó a mi colaboración en GREM. Nunca la había dejado. Yo mantuve una colaboración mientras estuve fuera. Y me empiezo a dar cuenta que todo el mundo habla de la gente y lo que la gente dice. Digo, esto no está bien. A ver, existen mecanismos. Tenía la principal referencia del barómetro español, del latinobarómetro, que se hace también desde Chile. Y bueno, lo comparto con Jorge Reyes, nuestro gran amigo, que además es la única persona que yo conocía que sabía en ese momento medir temas de opinión, medir en general opinión, con rigurosidad científica. No hacía en ese entonces él estudios más de carácter social o político, era muy comercial, estudios de mercado. Pero bueno, lo compartimos con un grupo de amigos, nos parece interesante, hacemos un primer ejercicio y resulta. Y resulta que los tenían funciona en la mira, ¿no? Porque yo recuerdo, yo no voy a decir la edad que tenía en esa época, pero eran muy poquitos, pequeño. Pero yo me acuerdo mucho, a mí siempre me gustó leer, y yo lo veía, o sea, yo veía el periódico, y esa época para mí, o sea, mi generación es la generación que la golpeó mucho la inseguridad. Digo, sé que a todos nos golpeó, pero era la época de no puedes salir, no puedes hacer esto, estaba en la escuela, tocaba una balacera, etcétera, pero era padre saber que había alguien ahí, ¿no? O sea, tal vez tienen de la gente sus héroes, ¿no? Los futbolistas, y yo decía, uy, qué padre aventarse un tiro con el gobierno, o sea, porque eso representaba el decir que algo estaba mal. Yo voy a hablar por mí, no sé el resto de los que conformábamos aquel equipo, ¿no? Nunca pensé que, o sea, yo o pequé de inocente o me extralimité de académica, pero nunca pensé que esto iba a ser un tiro con el gobierno. O sea, a mí me parecía natural y muy valioso medir qué opinaba la ciudadanía con una muestra científica, rigurosa, sobre ciertos temas y que empezáramos a dialogar sobre eso, no sobre lo que un tipo dice que dice la gente, ¿no? Que ahí es lo que me refiero a tiro, no es que le cantes un tiro al Estado, sino más bien es decir, algo está pasando. Algo está pasando. Y lo que tú dices, que Torreón está a todo dar, pues la gente no lo ve. O no lo siente. Yo me acuerdo mucho, el primer gran dato que nadie había medido, además a nadie le había interesado medirlo, y nosotros nos pareció interesante producto. Coincidimos que los 4 que estábamos involucrados en ese momento, todos éramos profesores universitarios. Entonces teníamos mucho contacto con los chavos, como tú. Y aquel gran dato de 8.6 de cada 10 jóvenes se quieren ir de Torreón. Poderoso. O sea, prácticamente 9 de cada 10, cuando les preguntábamos si tú hoy te pudieras ir, ¿te irías? 9 de cada 10 decían sí, yo en cuanto pueda me voy. Y creo y estoy convencida de que haber tenido la visión primero, de meter esa pregunta en el cuestionario, segundo, de salir a medirlo, tercero, de meterle dinero, esfuerzo, tiempo, recursos a medirlo y publicarlo, fue un parteaguas, porque fue un parteaguas en decir, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De lo que 3 fulanos les parece importante y ellos asumen que son los temas? ¿O de lo que verdaderamente a la ciudad, insisto, con una muestra estadística y rigurosa, dicen que les interesa, ¿no? Fue un ejercicio muy lindo, muy interesante. Y quisiera pasar ahora a esta parte de profesional. Yo hice mi tarea. Descubrí que la agencia se llama Grupo Punto porque el punto es el inicio y el fin. Sí. Matemáticamente hablando, y ahora entiendo por qué la parte física lo asegura, ¿no? Yeah. ¿Cómo fue arrancar esa marca y decir, bueno, voy a hacer todo para ello, ¿no? Vale, yo no soy emprendedora de las bonitas de historia de éxito, de un día tuve un sueño, no. Yo estaba que me cargaba la vida, básicamente. A ver, yo regresé de España queriendo montar una agencia.
No es fácil. Legalmente regresé y la constituimos, pero no es fácil. Regresé, me encontré un empleo a tiempo completo. En ese entonces mi pareja también. Entonces, no pasó nada. Hasta que unos años después, esos cimientos del guión se van cayendo. Y one by one. El del matrimonio, el del empleo estable, el de la seguridad económica. Y así, mira, pero como naipes, uno tras otro, ¿no? Y mi historia de emprendimiento es, acabo de descubrir un concepto que me está gustando mucho, que es la luminiscencia del talento, ¿no? Luminiscencia. Sí. Déjame contártelo porque me gusta mucho. Explica, es de una chica española que se llama Tania La Santa. Y le acabo de escuchar su podcast, la diferencia entre, dice, se habla mucho del brillo. Es que la gente brilla. Tú brillas, Jorge, eres una persona que brilla. Dice, pero el tema del brillo, el brillo físicamente hablando, y regresamos que a mí me gusta mucho la física, no es más que un reflejo. Claro. Es decir, la superficie tiene que ser reflejante y tener una luz externa, ¿cuál reflejar? Cuando algo brilla es cuando hay una luz de afuera que se refleja, se rebota. Sin embargo, la luminiscencia es otra condición física que son cuerpos que emanan luz por sí solos. Wow. O sea, no reflejan otra luz, sino que la emanan. Y me gustó mucho descubrir ese concepto y decir, ok, tal vez no, porque no dejamos de pensar en ser personas que brillen, sino en ser personas luminiscentes. Más o menos, con más o menos intensidad, pero ¿cuál es la luz que no necesito que venga de afuera y yo reflejar, sino que sale de mí? Y esta chica habla de que hay condiciones que detonan luminiscencias. Cambios vitales, en muchos casos la maternidad, la paternidad, el matrimonio, una enfermedad, una muerte, condiciones negativas, de repente todo está mal en tu vida y bueno, eso te hace renacer y como volver a construirte. Bueno, yo creo que en mi caso el emprendimiento fue una combinación de todas. O sea, fue una combinación de todas. Yo tomé una decisión consciente de emprender en el verano de 2014. Creo yo que en la peor semana que he tenido en mi vida, o sea, de todas las semanas que he tenido en mi vida, hay una que es la peor. Y en esa semana, bueno, no, primero decidí irme de vacaciones con mi hijo y ahí saber que, bueno, me había quedado sin empleo, me habían despedido de mi último empleo y que había básicamente dos opciones, ¿no? O buscar otro empleo, que estaba muy segura de poder hacerlo. Además, pues con todo un background que te acompañaba, ¿no? Sí, pero fíjate que eso tiene que ver con lo que hablamos hace rato de la infancia. O sea, por alguna razón, que no me preguntes cuál es, o sea, yo tengo muchos miedos, pero hay uno que no tengo y es no tener trabajo. O sea, te estoy diciendo, hijo, que me fui a España con 300 euros en la bolsa. O sea, está claro que no tener trabajo no es algo que me dé miedo. Entonces, era o conseguir un empleo o por decir, bueno, esta ya es la oportunidad para ahora sí empezar a construir este proyecto en el que tengo pensando hace mucho tiempo. Yo identificaba que había una posibilidad. Yo entré al mundo digital muy temprano porque mi tesis doctoral, que empecé a escribir en 2007 y nunca terminé, iba ya sobre temas digitales. A ver, 2007, Jorge. O sea, yo mi primera cuenta de Facebook me la abrí en 2008. O sea, estamos hablando de que yo me metí a estudiar o a querer estudiar temas digitales muy temprano. No había bibliografía, fue complicadísimo. Entonces, yo ya venía como muy interesada en entender el impacto del mundo virtual, de una nueva forma de relacionarnos. Fíjate, la primera versión, mi primer borrador que me autorizó mi directora de tesis en 2007 para una tesis doctoral, era para investigar si el contenido que la gente veía en internet tendría o no un impacto real en su intención de voto. Wow. Hoy te mueres de la risa. Sí, claro. O sea, hoy vas, o sea, voltea y ve a Trump a ver si no era cierto. Cambridge Analytica. Exacto, o sea, te mueres de la risa con la hipótesis, ¿no? Pero bueno, en 2007 era todo un cuestionamiento. ¿Impactará o no impactará? ¿Y cómo impactará? Entonces, yo identifico en mí ese interés, identifico que las marcas empiezan a tener una necesidad de una forma particular de comunicarse para el mundo digital, que no es la comunicación que venían haciendo y que siguen haciendo las grandes y tradicionales agencias de publicidad, porque yo veía
y experimentaba en mí y en mi último empleo que las marcas se comunican de forma distinta en el mundo digital. Y tengo una pregunta, el tema de las marcas que mencionas, he visto que trabajas que has trabajado con muchas marcas. Uh-huh. Hoy veo que trabajas con la marca más importante, que es la marca Diana Torres. Uh-huh. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? O sea, has trabajado con marcas que yo admiro, respeto mucho, pero también tu marca es muy importante y es algo que hoy he escuchado, hice mi tarea, lo digo, y escuché todas las entrevistas, he leído tus textos, tus videos de YouTube. ¿Cómo ha sido esa profesionalización? Porque eso es... Uh-huh. Wow. Ha sido un proceso profesional y un proceso personal, ¿no? Yo creo que, así como te decía, que hay unos primeros viajes en la vida donde parece que vamos siguiendo un guión, te voy a compartir algo que acabo de descubrir de mí misma. Creo que eso nunca lo he dicho en público. Pero yo hace poco me di cuenta que incluso como emprendedora, cuando yo creía, me venía contando la historia de que, claro, en 2014 ya lo dejé todo y emprendí y empecé a construir, ahora sí, la vida que yo quería, tal vez no era del todo cierto. Y tal vez también como emprendedora me compré un guión. El guión de, hay que conseguir tu primer cliente. Check. Hay que conseguir más clientes. Check, check. Pero entre más mejor. Check, 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 check. Y ahora más equipo. Check. No, mucho más, Diana. Check. Una oficina. Check. Más grande. Check. Incluso también en esa etapa donde crees que ya el emprender te ha dado cierta independencia. También hay una historia que nos compramos. Yo me la compré, Jorge. Esta que te acabo de contar. Más clientes, más equipo, más oficina. ¡Bah! Y yo soy de las privilegiadas que podemos decir, gracias a la pandemia, porque sé que no todo mundo lo puede decir, hay un bajón, hay un reset, hay un ir para atrás, que se conjuga con un interés personal que venía creciendo en mí de mirar más hacia adentro. Empecé a formarme, a leer, a estudiar más temas de desarrollo personal. Y en esa combinación empiezo a tocar más lo que yo quiero, lo que yo soy. Yo soy muy afortunada, Jorge, porque yo vivo de lo que más me gusta hacer. De lo que te apasiona. Yo vivo de mi talento. Y soy muy afortunada. No todo mundo tiene la posibilidad de vivir. Primero, soy afortunada porque yo conozco mi talento. No todo mundo lo ha visto, porque todos lo tienen, pero no todo mundo es capaz de verlo materialmente. Yo sí, me costó, pero lo vi. Y tengo bastante trabajado el tema del ego y todo eso. Entonces, bien, me llevo bien con mi talento, me llevo bien con lo que sé hacer y puedo vivir de eso. Y no solo eso, Jorge, hay gente que quiere pagar por eso. ¡Wow! Y muchos están dispuestos y quieren trabajar conmigo. Soy muy afortunada, pero también muy responsable, ¿no? Dice el tío Ben, todo poder tiene una responsabilidad. No. Entonces yo tengo esa combinación de fortuna, de que la gente quiera trabajar conmigo, que me quieran a su lado para crecer sus proyectos. Tengo un imán emprendedor, no te imaginas, el 90% de las marcas con las que yo trabajo o he trabajado o sea, es gente que está empezando y que me quiere en sus arranques. Y me encanta eso. Sí, de repente yo veo redes y te veo en un proyecto y en otro proyecto. Sí. Que, por cierto, no me invitó a los tacos de suadero. Oh. Pero bueno, este año estoy seguro que nos veremos. Pero me da gusto. O sea, me da gusto porque has ido creciendo. Has sido no solo... Creo que lo bonito de lo que haces y hacemos es que además de trabajar, impulsas y acompañas y generas estas cadenas que son muy valiosas, sobre todo cuando te estás aventando apenas ese rife que tú hiciste de arriesgarte. Yo tengo un mantra y es crecer ayudando a otros a crecer. Si no, no funciona. Quisiera profundizar, pero el podcast es de tiempos. Vale. Y ya se nos está acabando el tiempo. Nos da para un segundo capítulo que estoy seguro que vamos a grabar pronto, pero este capítulo tiene preguntas de cierre importantes. Cuéntamelas. La primera es, ¿qué consejo le daría Diana de hoy a Dianita que iba corriendo, caminando en el camión del Polvorera a sus clases? ¿Qué consejo le darías? Síguelo disfrutando. ¿Qué consejo le daría Diana a sus hijos?
Disfrútalo. Diviértete. ¿Qué, Se los dije hoy, en su primer día de regreso a clases. qué Diviértete. consejo atesoras en tu corazón de tus papás, de tus abuelos, de tu tío? Mentiría para sonar romántica si te digo una frase que no se me viene ahora a la mente, pero un consejo vivido creo que fue el siempre haber sentido que es posible. Cuando en cada ida a clases, cuando en cada abrazo, cuando en cada manifestación de mis tíos, de mis abuelos, de mis padres, hubo un mensaje implícito de sí se puede, es posible, dale, ¿no? Creo que ese sentir que vas bien, o sea, que parece una locura, pero que se va a poder, es lo que más guardo. ¿Cómo te gustaría retirarte? ¿Cómo te gustó? O sea, ya desde el tema profesional, personal, ¿cómo le gustaría a Diana retirarse? O sea, ¿cómo sería yo cuando me retire? Sí, como qué te gustaría hacer, cómo te visualizas, Ah, dar clases, viajar. eso lo tengo muy claro. La forma física no la sé, no sé dónde, no sé por cuánto tiempo en cada dónde, seguramente medio nómada, pero sí sé que sería aprendiendo. Wow. O sea, aprendiendo. De hecho, hace poco publicaba, ¿no? Y hice mi recuento como de los cursos que más hice en 2021 y que más me gustaron. Ah, sí, Y sí. empezaba diciendo, o sea, es que yo tengo muy claro, si un día no tuviera necesidad de trabajar, que espero que eso sea pronto, mientras más pronto mejor, por favor, me dedicaría a aprender. Me dedicaría a aprender. Si Diana fuera hoy su último día, estaría contenta con lo que hizo. Feliz. Feliz y agradecida. Muchas gracias, Diana. Siempre es reconfortante estar contigo y el tiempo pasó volando. Deseo de todo corazón que puedas estar con nosotros en el siguiente capítulo de algo muy importante porque el primero que hicimos tuvimos nuestros problemas. Lo pueden Técnicos. todavía encontrar en Spotify. No lo quitaré porque es parte de este proceso de Claro. así empezamos, ahora estamos aquí y estoy seguro que cuando grabemos ese tercer episodio va a ser un episodio con más enseñanzas. Eso espero. Eso espero que podamos seguir compartiendo, Jorge. Muchas gracias. Felicidades por este proyecto y por los muchos que vienen. Y aquí tienes tu casa. Y gracias a ustedes que se quedaron hasta el final. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.